Los motores monofásicos son motores de pequeña potencia fraccionaria mayormente. Estos van desde 1/4 hasta 1 caballo de fuerza. Son de uso más doméstico o en pequeños talleres o negocios en donde se alimentan con corriente alterna monofásica para accionar refrigeradores, bombas, relojes, aparatos de cocina, ventiladores, compresores, etc. Los motores de inducción monofásicos sufren una severa limitación, puesto que solo hay una fase en el devanado del estator. El campo magnético de un motor de inducción monofásico no gira, en cambio oscila, es decir, primero se agranda y luego se reduce, pero siempre mantiene la misma dirección. Puesto que no hay campo magnético del estator giratorio, un motor de inducción monofásico no tiene par de arranque. Tomando en cuenta que un motor de inducción monofásico no tiene un par de arranque, hay 3 técnicas que se usan comúnmente para hacer arrancar estos motores, y estas se clasifican de acuerdo con los métodos que se utilizan para producir su par de arranque. Estas técnicas de arranque difieren entre sí en costo y en la cantidad de par de arranque que producen, y por lo general un ingeniero emplea la técnica menos cara que cumpla con los requerimientos de par de una aplicación dada. Esas 3 técnicas de arranque principales son devanado de fase partida, devanado tipo capacitor y polos de estator sombreados. Un motor de fase partida es un motor de inducción monofásico con 2 devanados en el estator, uno en el estator principal y otro en el estator auxiliar. Estos 2 devanados están a una distancia de 90 grados eléctricos entre ellos sobre el estator del motor, y el devanado auxiliar está diseñado para que un interruptor centrífugo lo retire del circuito a cierta velocidad. El devanado auxiliar se diseña para que tenga una relación resistencia sobre reactancia más alta que el devanado principal, por lo que la corriente en el devanado auxiliar está adelantada a la corriente del devanado principal. Este adelanto se logra normalmente haciendo uso de un alambre más delgado en el devanado auxiliar. Este devanado auxiliar hace que uno de los campos magnéticos giratorios del estator que giran en sentido contrario sea más grande que el otro y proporciona un par de arranque neto al motor. En el caso de ciertas aplicaciones, el par de arranque que suministra un motor de fase partida no es suficiente para arrancar la carga en el eje del motor. En estos casos se puede utilizar un motor de arranque por capacitor que tiene un capacitor en serie en el devanado auxiliar del motor. Si se selecciona de manera adecuada el tamaño del capacitor, la fuerza magnetomotriz de la corriente de arranque en el devanado auxiliar se puede ajustar para que sea igual a la fuerza magnetomotriz de la corriente en el devanado principal, y entonces es posible lograr que el ángulo de fase de la corriente en el devanado auxiliar esté 90 grados en adelanto con respecto a la corriente en el devanado principal. Esto tendrá como resultado un solo campo magnético giratorio uniforme del estator, y el motor se comportará como si arrancara con una fuente de potencia trifásica. En este caso, el par del motor puede ser mayor al 300% de su valor nominal. El motor de inducción de polos sombreados es un motor de inducción que solo tiene devanado principal. En lugar de tener un devanado auxiliar, tiene polos salientes, una parte de los cuales está rodeada por una bobina en cortocircuito llamado bobina de sombreo. El devanado principal induce un flujo que varía con el tiempo en los polos. Cuando varía el flujo en los polos, induce un voltaje y una corriente en la bobina de sombreo, en sentido opuesto al cambio de flujo original. Esta oposición retarda los cambios de flujo bajo las porciones sombreadas de las bobinas, y por lo tanto produce un pequeño desequilibrio entre los campos magnéticos del estator que giran en direcciones contrarias. Los polos sombreados producen menos par de arranque que cualquier otro sistema de arranque de motor de inducción. Son mucho menos eficaces y tienen deslizamientos mucho mayor que otros tipos de motores monofásicos, por lo cual se suelen usar en motores muy pequeños con requerimientos de par muy bajos, y cuando es oportuno utilizarlos, estos resultan siempre los más baratos. En paralelo, y el devanado de arranque en serie con el interruptor centrífugo. Después que el motor empieza a moverse al 80-85% de su velocidad nominal, debe de desconectarse el devanado de arranque y únicamente quedará trabajando con el devanado principal o de trabajo. Entonces vamos a proceder a conectarlo.
Ahí estamos conectando la fuente de energía del devanado principal o de trabajo, como le quieran llamar. Y en paralelo voy a conectar el devanado auxiliar en paralelo con este. Así. Y voy a conectar en serie este devanado auxiliar con el interruptor centrífugo. Y ya después de esta conexión en serie, devanado interruptor, el conjunto lo voy a conectar a la fuente de alimentación de esta manera. Cuando nosotros cerramos el interruptor, se va a escuchar un clic. Ese clic es el interruptor centrífugo que va a abrir para dejar fuera de servicio el devanado de arranque. En esta condición de operación el motor está trabajando vacío, no tiene carga conectada. Le vamos a conectar carga. Los kilogramos por centímetro. Y esto lo vamos reduciendo hasta cero. Puede quedar trabajando normalmente en vacío. Y hacer que no funcione. Cuando nosotros lo energizamos, continúa girando, pero se va a escuchar un clic. Ahí está. Ese clic quiere decir que el devanado de arranque nuevamente cerró y está listo para iniciar otro arranque. Y ese es el ciclo de trabajo del motor. En esta pizarra tenemos dos platinos cerrados. Y cuando aparezca el efecto centrífugo de la velocidad, va a ocurrir esto. Este platino se abre para dejar fuera el devanado de arranque y queda únicamente trabajando, o quedará únicamente trabajando con el devanado principal. ¿Me explico? Sí. Okay. Entonces ahí vamos a ver. Ahí va de nuevo. Ahí ya abrió. Y nosotros energizamos. Obviamente el va a cerrar nuevamente, porque va disminuyendo el efecto centrífugo debido a que se reduce la velocidad. Ahí se volvió a cerrar. Ya está listo para volver a arrancar. ¿De acuerdo? Y va de nuevo. Y esto nada más está trabajando con un solo. Se desenergiza, está perdiendo velocidad y el efecto centrífugo va cediendo de manera que se vuelve a cerrar y queda listo para otro arranque. ¿Vale?